Buenas tardes, continuamos con nuestras actividades. A continuación vamos a escuchar a los doctores Alexander de Pomposo, Ervin Weber. El doctor Pomposo es profesor emérito de Multiversidad Mundo Real. Edgar Morín. ¿Nos escucha? El doctor Pomposo es licenciado en Física y Filosofía, médico cirujano, doctor en Ciencias Físicas, director de la revista Ludus Complexus y es autor de un número importante de artículos y libros. El doctor Ervin Weber es profesor de tiempo completo del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, miembro del Consejo Técnico del mismo colegio, responsable de la cátedra Musil de 2 grupos de investigación. Ha recibido reconocimientos por su labor académica, pedagógica y de investigación. Es colaborador cultural en el Fondo de Cultura de la Embajada de Austria y realiza estudios postdoctorales en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Viena. Ellos van a presentar la epistemología de la frontera. Adelante, doctores. Sí, claro, ojear y necesitaríamos 3 brazos para eso. Al equipo técnico, por favor, le solicitamos 2 micrófonos inalámbricos. Uno nada más, gracias. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? No se escucha, ¿verdad? ¿Pueden subir el volumen? ¿Se escucha? Pues estoy probando, ¿se oye? Ahora sí, gracias. Muy bien, entonces este curioso título de la epistemología de las fronteras, porque es en plural, las fronteras, no existe la frontera, sería muy poco moriniano hablar de la frontera como si hubiera una única frontera. Se ha venido aquí expresando todo el tiempo la palabra frontera y la cuestión que no se oye. A ver. Es que es muy difícil cortar ideas así. A ver. ¿Me lo como? A ver, así está mejor. Pero es que no sé si... Lo que ocurre es que hay mucho ruido afuera también. Entonces... A ver, ¿se escucha bien ahora? Sí, casi igual. Qué difícil es pensar así. No, es que lo que no quiero es estar ocupado con las manos. Necesito mis notas. Sí. Ok, se escucha. Y si no, pues hay que agudizar el oído. Entonces, la cuestión es la siguiente. Se ha venido hablando de fronteras. Y esto se presta a un pequeño equívoco. El equívoco a saber de creer que se comprende algo, cuando en el fondo solo se está acostumbrado a ello. Por eso siempre es deseable la experiencia docente, porque cuando se trata de comunicar
un conocimiento, de transmitir, de compartir una información, es cuando uno se da cuenta de qué tanto entiende y qué tanto está simplemente acostumbrado a ello. Es muy común que uno en la jerga profesional, en la vida gremial, se acostumbre a ciertas ideas y a ciertos giros de frases, etcétera, y le parecen muy claras, pero tan pronto escarba uno un poquito, se da cuenta de que entiende poco, incluso a veces nada. Bueno, sería lamentable que en un evento de esta naturaleza, donde el subtítulo de nuestro encuentro lleva la palabra fronteras, se hiciera no se preocupen porque no va a pasar, pero se hiciera un examen final aquí y a todos se les hiciera una única pregunta: ¿qué es una frontera? Me temo que la mayoría saldríamos reprobados. Entonces, la idea de abordar este asunto es hacer la diferencia entre los dos grupos de personas que existen en el mundo, los que se contentan con vivir en la superficie y los que se atreven a echarse un clavado a fondo en lo que se quiere estudiar. Entonces, con eso en la mente, yo desde luego, desde mi sesgo personal, voy a tratar de explorar, ¿sí?, la idea, el pensamiento. Por eso es una epistemología, es una teoría del conocimiento respecto de lo que puede significar esa palabra, frontera. Pues bien, mi punto de partida, que no es el único posible, por supuesto, es el de la topología. La topología, todos saben, es una rama de las matemáticas, de la geometría, que en realidad no es ni pura geometría ni pura matemática, lleva de todo. Está en realidad explorando la realidad de las formas, es lo que estudia la topología, y del lugar que ocupan las formas, y de saber si hay un lugar previo a la forma que lo ocupa, o el lugar viene como consecuencia de la forma, de la morfogénesis. Bueno, sin entrar en esa disyuntiva que es bastante cercana a la metafísica, sí diría lo siguiente, y lo voy a decir a bocajarro, ¿sí?, así que nadie se vaya a abrir las venas por lo que voy a decir, porque voy a intentar explicarlo. Se dice, en topología algebraica, habría que escribirlo, además es bellísimamente churrigueresco como se ve, ¿verdad? Un punto P pertenece a la frontera del conjunto A si y solo si, para cualquier épsilon mayor que 0, una bola de radio épsilon alrededor de P no es un subconjunto contenido de A. Y además, la intersección entre la bola de radio épsilon alrededor de P y A es diferente del vacío. Realmente, si ven el dibujo, es muy simple lo que se está diciendo. Imagínense una circunferencia y justamente la línea que forma la circunferencia es la frontera. Un punto de la circunferencia, cualquiera que esté ahí, si trazan otra circunferencia alrededor de ese punto, nunca podrá estar esa circunferencia completamente contenida en la circunferencia grande. Siempre habrá un pedazo afuera. Así se define en topología una frontera. ¿Sí? Incluso existen lo que se llaman conjuntos abiertos, que contienen a todos sus elementos, excepto a los que son fronterizos. Un conjunto que no contiene a su frontera es un conjunto abierto. Y es interesante, porque precisamente en termodinámica, por ejemplo, un sistema abierto es un sistema que permite un intercambio de información, ya sea en forma de materia, de energía o de otra forma. Entonces, la entrada y salida lo convierte en un conjunto abierto. La termodinámica de los procesos irreversibles, que nace grosso modo a mediados del siglo XIX, es la que generó precisamente el concepto que hasta a los años 60, ya del siglo XX, gestó el concepto de estructura disipativa. De donde salen las primeras ideas de la complejidad. Estoy hablando del espermatozoide fecundando al óvulo. Es el inicio. Después Morin fue a Bruselas, estuvo año y pico con Prigogine, viendo cómo trabajaba la física y la química esto, y lo exportó después al mundo de las ciencias sociales.
Así que cuidado con pensar que, no, todo nació en las ciencias sociales. No, nació en la físico-química. Ahora, la gran pregunta, que sigue siendo válida al día de hoy, y el año pasado, en una muy sabrosa charla con Morin en París, hablábamos de eso. A saber, qué tan válida es la exportación o importación, depende de dónde se pare uno, de estos conceptos. Según el profesor Morin, la mayoría son exportables o importables. Pero hay que tener mucho cuidado con un detalle. No es lo mismo hablar de las moléculas de un gas que chocan unas con otras y hacen que el gas evolucione de tal o cual manera, a hablar de hormigas o de sociedades humanas, particularmente las sociedades humanas, en donde los individuos están provistos de una voluntad. Las moléculas no están provistas de una voluntad, hasta donde tenemos entendido, ¿verdad? O sea, no sé, por ejemplo, la molécula de glucosa no llega, se para frente a la célula y dice, a ver, ¿está por ahí la insulina, sí o no? ¿Puedo entrar? ¿Se me perdieron las llaves? ¿Dónde dejé? No puede, no es así. ¿Sí? Los electrones no van por la vida pensando que van a violar las ecuaciones de Maxwell para saber si las van a mandar al Moloya de Juárez o no, porque ya violaron la ley del electromagnetismo. Al hablar de leyes de la naturaleza, al hablar de todas estas abstracciones, estamos proyectando inevitablemente, y esto no es un defecto, la estructura de nuestro pensamiento. Y es válido para nosotros. ¿Sí? Está bien, porque así nos entendemos entre nosotros. Entonces, este concepto de topología algebraica de frontera, así tal cual, no me va a servir para lo que sigue, pero es un buen punto de partida, porque me hace hacer una pregunta que, por cierto, en filosofía se planteó maravillosamente Michel Foucault varias veces. Se la planteó, por ejemplo, en su tratado sobre la historia de la locura. Pero también se lo planteó en Le Mot et les choses, ¿sí? Las palabras y las cosas, esa obra maestra, que a mí me parece una de las columnas, esté uno de acuerdo, no, eso es otro asunto, pero es una obra magistral de la filosofía del siglo XX. Y en esa obra plantea Foucault lo siguiente: si yo tengo dos áreas del conocimiento que colindan, pensémoslo así geométricamente, que hay una línea fronteriza, divisoria entre ellas, muy bien, yo puedo decir, de la línea para acá es tal, de la línea para allá es cuál. Y pregunta Foucault, ¿y a quién le pertenece la línea? Yo pensé que al trazar una línea divisoria obtendría dos grupos, pero en realidad no tengo dos, tengo tres. Las divisiones no son pares, son impares. Porque la frontera tiene una razón propia de ser. Y esto es un bellísimo ejemplo de la complejidad. Cómo se burla de las leyes de la lógica formal que precisamente pretenden fácilmente decir A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Pues eso no es válido en este contexto, tan simple como suena. Digo, si quieren una cuestión más sociopolítica, dado el tenor de las dos charlas que nos preceden, bueno, pongamos la frontera entre México y Estados Unidos. Habría que decirle al señor Trump, si usted hace el muro que pretende, y además pretende que lo pague México, bueno, vamos a darle un margen de razón. Muy bien, pero el muro es nuestro. Y va a ver que no hay muro. Y va a ver que no se construye el muro. Ojalá, lástima que los políticos mexicanos no saben topología. En fin, ¿a quién pertenece la frontera? Ese es el gran problema. Porque esta idea de a quién pertenece la frontera tiene una traducción posible, de cara a lo que ya es estrictamente la complejidad. Las interacciones entre las partes de un sistema, esas son las fronteras. Un ejemplo que me gusta mucho compartir con mis alumnos es la idea de un fósil. No estoy hablando de un estudiante de la UNAM que lleva 20 años estudiando la carrera, no. Yo me refiero a esos fósiles auténticos, los que se encuentra uno, que son maravillosos, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, el fósil de un trilobite. Muy bien. ¿Qué es realmente eso que está ahí? ¿Es el trilobite? No, hace ya millones de años que el trilobite desapareció. Oiga, pero y la quitina y todo lo que constituía su caparazón, en fin, todo lo que, la carnita, lo que quieran, las patitas, ya no queda nada del trilobite. Entonces, ¿qué es eso que está ahí? Es la impronta del trilobite. Podríamos decir, es la estructura. La memoria es estructura.
o si prefieren, la estructura es memoria. La realidad presente ya no es. Decíamos, nuestra percepción siempre es pasado. Y la interacción entre aquel ser vivo, trilobite, y el fango en el que cayó, terminó formando el fósil. El fósil es la frontera entre el fango y el trilobite. Eso es una frontera, y eso es complejo, porque implica millones y millones de interacciones conforme se fue petrificando ese fango y fue degradándose la materia viva de ese trilobite hasta que quedó el fósil. Entonces lo que tenemos con un fósil es un maravilloso ejemplo de una memoria, yo diría incluso, de una filosofía trilobítica, porque en el fondo, decía Bernard de España, espléndida y maravillosa es la filosofía, porque es un molde en busca de forma lleno de oscuras claridades. Fíjense ustedes, lo que define un molde que es sino la forma. Y sin embargo, como molde la filosofía debe permanecer en permanente búsqueda de forma. Y lo que llena ese molde son obscuras claridades. Siempre, nos guste o no, hipótesis transitorias, válidas solo durante un tiempo corto. Aunque me moleste un poco decirlo, tengo que reconocer que los gringos tienen un gran concepto, que desgraciadamente el francés, el inglés no lo tienen, ignoro si el alemán lo tenga, es probable que sí, pero los gringos distinguen muy claramente entre las palabras frontier y border. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, the last frontier, ¿sí?, cuando hablaban del viejo oeste, ¿no? ¿Qué era eso? Era hasta donde se conocía. Se sabía que había más, pero hasta ahí conozco. Esa es la frontier. En cambio, border, digamos, bordo, ¿sí?, borde para nosotros, es donde termina, donde realmente termina. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, no es lo mismo. Me gusta usar una expresión un poco abusiva para esto. Frontier es la visión propiamente horizontal, mientras que el border es la visión horizontal. ¿Sí? Lo horizontal es una línea así, acostada, ¿sí? Es horizontal, viene de horizonte, mientras que horizontal evoca zonas que vienen después, que no las veo, pero que o sé, o intuyo, o sospecho que ahí están. Y esta idea, esta sola idea, es algo fantástico, porque pone al conocimiento precisamente como quien define hasta dónde yo me puedo relacionar. Y no puedo evitar recordar la terrible y contundente frase que decía de Voltaire: no hay peor desgracia que le pueda ocurrir a un ser humano que la ignorancia. Porque en efecto, el ignorar algo implica no tener fronteras. En cambio, tener todos los bordes, habidos y por haber, en el sentido de estas palabras en inglés. Por lo tanto, y ahora con todo esto, a lo que voy es que a fuerza para mí frontera tiene que ser, si no igual, por lo menos es equivalente al lugar de las interacciones. Y por lugar no me refiero forzosamente a algo espacial. Podría ser espacial, cuidado, pero no es forzosamente espacial. Un bello ejemplo, muy pedestre, pero que a todos no se nos va a olvidar porque diario nos encontramos, yo muchas veces con él, es el café americano. Estoy evocando mucho a los gringos, pero ni modo es así. El café americano. ¿Sabían ustedes que un café americano bien hecho tiene más cafeína que un espresso hecho con el mismo café? La física es la ciencia de las maravillas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque últimamente la cafeína se suelta de los pequeños granitos o de los fragmentos de granitos cuando se ha molido el café, ¿sí?, en contacto con el agua. Mientras más molido está un café, mayor es la superficie de contacto con el líquido que le rodea. Y si hay más líquido, pues más cafeína suelta.
En cambio, un espresso, aunque sepa más fuerte, tiene menos cafeína porque tiene menos agua. Es la trampa, ¿no? ¡Oh, qué valiente, te estás tomando un espresso! Yo me tomo un americano. Pues tiene más cafeína el americano que el espresso. Bueno, para que vean cómo se nos burla. Entonces, cuidado, resulta que el espacio ese intersticial entre los millones de granitos de café es la frontera. Es más, creo yo que la gran frontera, la mayor de las fronteras que humanamente podemos imaginarnos, somos nosotros mismos, por supuesto. Dice una frase espléndida, ahora que se ha hablado del pensamiento del sur. El hombre colinda al este con sus miedos, al oeste con sus memorias, al sur con el mundo y al norte, puntos suspensivos, la estrella polar también apunta al sur. Es decir, no es el plano de los 4 ejes, de los puntos cardinales en un plano, sino al revés. Norte, sur, este, oeste, pero en el tiempo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el lugar de las interacciones es la frontera. Frontera en este sentido de hasta donde conozco. Por eso, que me perdone el oaxaqueño, que se voló además la frase de Emmanuel Kant, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo dice? Mi derecho va hasta donde empieza el tuyo. Mi libertad termina donde empieza la tuya. No, ¿qué diría Morin? Mi libertad se duplica con la tuya. Eso es complejidad. De la otra forma, tenemos un rompecabezas, un teselado, como se dice en topología, ¿sí? Como una especie de losetas, donde termina una loseta y empieza la siguiente. No están encimadas. Eso sería como las tejas de un techo, ¿no? Entonces, algo así sería esto. ¿Sí? La frontera como hasta donde yo conozco, es decir, el lugar de la creación y o de la destrucción de las correlaciones. También la destrucción hace frontera. Obviamente la creación también. Y me estoy refiriendo a todos los tipos de relaciones. El profesor Prigogine decía que probablemente la segunda ley de la termodinámica, digamos expresada en términos del llamado teorema H de Boltzmann, una cantidad, entropía, llámese, que es monótonamente creciente. Es decir, que en el mejor de los casos se queda igual, pero nunca disminuye. La entropía total, porque a nivel local sí que puede disminuir. Y es el principio de la negentropía sobre el cual están construidos los seres vivos, entre otras cosas. No únicamente. ¿Sí? Esa es la idea. Pero entonces también la destrucción hace frontera. Por eso ayer cuando un querido colega hablaba de las fronteras de los países, suponiendo que era bueno que desaparecieran, no lo creo. El problema no es que exista este país y este otro país. El problema es cuando el país que sea se cree arriba del otro. Cuando los del norte siempre son más ricos, mejores, más inteligentes, más guapos que los del sur. ¿Por qué? El profesor Marmolejo nos ha mostrado como un mapa un poco modificado a lo que estamos acostumbrados y ya nos perdimos. Aquella anécdota que dice que era un campesino, un ganadero que tenía sus vacas y diario les abría el establo para que fueran a pastar y luego las llevaba de regreso. Ya con los años las vacas se sabían muy bien el camino de ida y vuelta. Entonces, pues ya nada más abría la puerta del establo, salían las vacas y al cabo de un rato se regresaban ellas solas y ya está, ¿no? Pero un buen día se dio cuenta este ganadero que la madera de la puerta del establo estaba ya muy desgastada. Entonces, aprovechando que las vacas se habían ido a pastar, pintó la puerta. ¿Qué creen que pasó? Se perdieron las vacas. Exactamente. ¿Ven la diferencia entre comprender y acostumbrarse? Ese es el punto. Y la frontera, finalmente, me recuerda en el ámbito filosófico a otro concepto que no voy a desarrollar aquí porque es bastante difícil y complejo, las dos cosas. Es el concepto de reducción fenomenológica, que maravillosamente expone Edmund Husserl en su primer tomo de Ideas, Ideen. ¿Sí? En esta obra, no hay que olvidar que Husserl, sus primeros pasos en materia de estudios, los hizo en las matemáticas, y tuvo como maestro a un gran matemático, a Weierstrass, un gran matemático. Pero Husserl, en su concepto de reducción fenomenológica, habla de esto, exactamente lo mismo.
Es decir, que puesto que cuando digo silla no la digo a la silla, sino me digo yo diciendo a la silla, es decir, el hecho de decir silla me hace a mí responsable de esa cosa. ¿Sí? Eso automáticamente entremezcla, así como los granos del café con el agua caliente, nuestras existencias. Todos aquí nosotros somos un café americano. ¿Sí? Y lo importante realmente no está en cada uno de nosotros. Lo importante está entre nosotros. La música no está en las notas, decía Gustav Mahler. Probablemente los silencios, que quien sea que toque algún instrumento aquí sabrá, pianista, que lo más difícil de interpretar son los silencios. Porque es ahí donde van las modulaciones. Si uno escucha las fugas de Bach, siempre lo sorprenden a uno, siempre. ¿Por qué? Porque esto sorpresivo e inesperado procede justamente del ordenamiento entre los silencios y crean una experiencia nueva que ya no está en el pentagrama, que necesitó del pentagrama, pero me lanzó mucho más allá del pentagrama. ¿Sí? Esa es la frontera. Y finalmente, ¿para qué serviría esta idea de frontera? Me parece que serviría para que encubriéramos a la realidad. Esto por un lado. Pero que por otro lado, nosotros reconociéramos que fácilmente podemos espacializar, marcar líneas. No, ya te pinté mi raya, hasta lo decimos, ¿no? Ya pinté una raya. Pues, si el otro supiera topología y filosofía, le diría, bueno, ¿y de quién es la raya? ¿Tuya o mía? Sí, porque si la raya es tuya, yo me voy acercando en un proceso de límite y termino adueñándome de ella. Es falso, es absurdo. Aquí se aplica muy bien lo que dice un adagio vasco, que no sé decirlo en euskera, pero lo digo en español: donde dos vascos están discutiendo, siempre hay tres opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pomposo. Siempre es un placer escucharlo. Ahora le damos la palabra al doctor Erwin. Muchas gracias. ¿Se escucha? Fortísimo, con fuoco. Es que hago yoga, entonces trato de ser tranquilo, pero me voy a esforzar a hablar fuerte también. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir la mesa con el doctor Pomposo, y el doctor Pomposo me conozco, no uso la palabra honor muchas veces, entonces realmente es un placer para mí. Voy a hablar. Alex me contó en la pausa, porque yo le pregunté de qué va a hablar y me dijo que va a ser una sorpresa. Creo que mi tema también es un poco una sorpresa para él, porque voy a hablar un poco de Martin Heidegger. Un poco, pero voy a hablar también de otros temas. Es que lo que voy a presentar es una pequeña parte de mi proyecto postdoctoral, que si los dioses lo permitan, voy a presentar todavía en ese año en la Universidad de Viena. El título de ese texto es La frontera como sinapsis, y voy a relacionar tres conceptos filosóficos con una relación literaria. Entonces lo que voy a hacer es relacionar una relación con relaciones de conceptos. Ahorita lo explicamos más, qué significa eso. Primero, voy a hablar obviamente de otros asuntos que Alex, pero creo que se van a encontrar cosas afines. Para mí la frontera siempre fluctuante entre filosofía y literatura no es una delimitación de campo, sino asigna significados. Entonces, yo no puedo interpretar un texto literario sin algo de afuera. Entonces, para mí cuando yo tengo dos textos literarios, que es el texto de La nostalgia de la muerte de Villarrutia y de Los apuntes de Malte Lauritz-Brigge de Rilke, para mí esa relación aún no tiene sentido sin una referencia
a conceptos filosóficos. Entonces, mutuamente los campos de literatura y los campos de filosofía se asignan significados. No hay significado sin esas fronteras. Entonces, siempre me fascina una idea de Saussure que tiene Saussure de cómo se forma un signo. Es que Saussure dice que el signo se forma, antes de la formación del signo hay una esfera no idéntica de significantes que son como ruidos, no hay identidad. Y antes de la formación de ideas, de significados, hay una confusión de ideas, como mi perrito, no tiene claro los conceptos. Pero el signo con su identidad surge cuando entran en contacto esas dos esferas no idénticas. No rozan, forman una frontera y ahí se forma tanto el signo como unidad como mutuamente se forman identidades en el nivel de significado y significantes. Eso es algo espantoso. ¿No? Pensándolo bien es como algo muy... Para nosotros que estamos acostumbrados a pensar en identidades es algo espantoso, porque significa una disolución casi de la idea de la identidad, no en última consecuencia. Curiosamente encontré también una formulación una fórmula de la literatura comparada, que es para la literatura comparada de donde yo vengo. La literatura es un sistema relacional complejo de textos, que se sostiene a sí mismo ese sistema mediante una gran cantidad de relaciones y conexiones. Eso es literatura para la literatura comparada. Entonces, bajo ese concepto voy a darles algunas ideas de esas relaciones, conectando la nostalgia de la muerte, que me imagino la mayoría de ustedes ha leído, esa compilación de textos de Villarrutia, y uno de sus, entre comillas, modelos, los apuntes de Malte, Lauritz Brigitte, Rainer Maria Rilke. Las cosas a preguntar, mi mamá mi mamá no se rió de mi carrera, más bien eran mis amigos, ¿no? Literatura comparada, ¿qué estás comparando ahí? Es como, ¿no? Es como, no comparamos al azar en literatura comparada, no es como que me levanto en la mañana y pienso, voy a comparar ahora eso con eso, sino las comparaciones son empíricamente comprobadas. Eso significa que Villarrutia leyó a Rilke, no hay más empírica de mi comparación. El poeta mexicano escribe un ensayo donde menciona que los apuntes de Malte Lauritz Brigitte le impactó mucho en su formación. Los apuntes de Malte Lauritz Brigitte es un texto importantísimo en la formación de la modernidad estética en Europa. Es una novela muy rota. Es la primera novela fragmentaria, rota en la historia de la literatura del siglo XX. Es como Malte Lauritz Brigitte es un personaje que anda por París, impactan las sensaciones, después interioriza recuerdos y después al final hay como un mito del hijo pródigo. Es como un texto rarísimo y la primera lectura no sabes de qué trata, de qué habla, de qué eras prácticamente. ¿Qué significa eso? No es la pregunta. Entonces, y la nostalgia de la muerte es igual un texto, ¿no? Donde uno se queda enfrente de ese texto con mucho nihilismo interpretativo, ¿no? Es como la nada, yo no soy nada, la nada es nada, el exterior es nada. Entonces, ¿qué haces con un texto así? Entonces voy a conectar esos dos textos con algunos conceptos filosóficos para dar sentido a esa relación. La primera relación con la relación es la mujer que corrigió ese texto. Me quiso quitar esa formulación, la relación con una relación. Pero yo insisto en eso. Es una relación con una relación. Avanzando esos apuntes de Malte Lauritz Brigitte, ese tono existencialista que tiene al principio con la divagación del héroe por París, se pierde un poco y se
se forman más como pensamientos sobre la muerte, ¿no? La muerte está más presente en los otros nocturnos y en las nostalgias. Y ahí entro con el concepto de Heidegger, que es el concepto de la Eigentlichkeit, como lo nombra Heidegger en alemán. La Eigentlichkeit, que se podría traducir con autenticidad, que algo auténtico. Para Heidegger una existencia auténtica, ein eigentliches Dasein, una existencia auténtica, en contradicción con una existencia no idéntica, solamente es posible mediante una cierta postura respecto a la muerte. No, y entonces aquí resuena también Rilke con los apuntes y a través de Rilke Kierkegaard, obviamente. Entonces, entender el Dasein para Heidegger como un ser hacia la muerte permite concebir ese Dasein en su totalidad. Permite concebir ese Dasein como una totalidad también de la existencia. Entonces, el ser de la existencia se entiende así como una totalidad entre nacimiento y muerte. Cito a Heidegger, este ser hacia la muerte es el auténtico, eigentliche ser total de la existencia, del Dasein. Entonces, la muerte es para Heidegger la más propia, esa frase también era muy difícil de traducir, porque saben, Heidegger... Entonces, para Heidegger, la muerte es, cito, la más propia, no relacionada, cierta y con esto no definida e insuperable posibilidad de la existencia. Lo que es muy interesante también, esa posibilidad respecto a la existencia no se puede manifestar en el estar con otros. ¿No? Eso me parece interesante porque contradice a conceptos de la otredad como Levinas, por ejemplo, quien concibe el humano solo en esa relación. ¿Me escuchan todavía? Esa existencia no es posible con el otro, sino es algo que el humano se tiene que arreglar consigo mismo, encontrar entonces una propia y muy personal conducta hacia la muerte, ¿no? La certeza de la muerte está constituida en la, como lo expresa Heidegger, anticipación de la muerte, lo que dice Vorlaufen zum Tode. Entonces, eso quiere decir que no sabemos la fecha de la muerte, no sabemos cuándo vamos a morir, pero curiosamente tiene ahí Heidegger el argumento de entonces nos pasa todos los momentos, ¿no? La muerte está omnipresente en nuestra vida justamente porque no sabemos cuándo va a pasar. Y ahí obviamente el poema, la colección de poemas de Villarrutia de pronto consigue sentido, ¿no? Ahí la muerte, la nada, que es la muerte en el siglo XX, es después del siglo XIX, la nada, de pronto consigue sentido, ¿no? Es esa ocupación del sujeto con su propia muerte constantemente en cada momento. Y también ahí hay una referencia a los apuntes de Michael Lauritz-Brügge, donde también la muerte está constantemente presente, como en el ahora de París, de sus caminatas, como en sus recuerdos, ¿no? En el pasado, como también en ese llegando a ese pensamiento mítico. Creo que los que han leído a Hegel ya saben a dónde va el asunto, ¿no? Con ese regreso al origen de la verdad. Me voy a adelantar un poco. Para Heidegger los poetas, Heidegger curiosamente escribió también un ensayo sobre Rilke. Hay una cadena interesante empíricamente, ¿no? Villarrutia nombra a Heidegger su filósofo, mi filósofo, y Heidegger dice de Rilke que es mi poeta. Entonces hay una bonita cadena también de relaciones literarias, filosóficas. Para Heidegger los poetas son los únicos que tienen la capacidad de lograr entrar en el abismo de lo abierto. Para Heidegger vivimos en tiempos de noche, porque han desaparecido los valores, ha desaparecido el concepto de Dios, de los dioses. Entonces vivimos en tiempos de noche, la noche importante para Villarrutia, ¿no? Obviamente. Y los poetas son los únicos que pueden como
como alcanzar a un posible fundamento, ¿no? En ese abismo. Pero ese fundamento es prácticamente un no fundamento, ¿no? El poeta es el único capaz de describir el origen de la verdad donde se eliminan esas relaciones entre sujeto y objeto, donde se elimina esa cosificación mediante la metafísica, como lo nombra Heidegger. Entonces el poeta para Heidegger es esa instancia que sabe nombrar el origen de la verdad. Rilke tiene un concepto interesante que remite a ese fundamento, no fundamento del abismo, que es el Weltinnenraum, que es el espacio interior del mundo, donde no hay sujeto-objeto, no hay exterior-interior, es un interior mundial. Si me permiten, voy a citar algo de Rilke también, para que no solo sean pensamientos míos. Entonces Rilke expresa ese espacio interior en el siguiente poema, cito: un espacio atraviesa todos los seres, el espacio interior del mundo. Los pájaros vuelan silenciosamente a través de nosotros, y quien quiere crecer, veo afuera, yo, quien quiere crecer, veo afuera, y en mí crece el árbol. Es una cita de las elegías. Entonces, en ese espacio interior del mundo se borran todos los límites, todas las fronteras, ¿no? Es un espacio sin límites, es un espacio prácticamente sin límites entre sonido y concepto. Se borra lo idéntico, que está creado por el pensamiento logocéntrico metafísico occidental, según Heidegger. En la nostalgia de la muerte no hay espacio, no hay fronteras de espacio. Son poemas sin espacio, son poemas sin tiempo. También en Rilke se pierde esa temporalidad, ¿no? Luego, es un texto, es una novela que no sigue una narración lineal. Entonces ahí se puede conectar esa concepción de lo abierto de Rilke y Heidegger a Villarrutia. Se podría interpretar los dos textos, los apuntes y la nostalgia, Rilke y Villarrutia, también obviamente como una dialéctica entre la relación de la nada y la constitución del yo, ¿no? Es un oxímoron, el oxímoron es la figura por excelencia, ¿no? de ese ser no idéntico. Entonces, en Villarrutia tenemos muchos oxímoros, hasta empieza con una cita, un oxímoron. La frase pienso que no soy nada es un oxímoron, ¿no? Y ahí también se ve esa dialéctica entre pienso, me constituyo, pecar, pienso, y no soy nada, la eliminación. Pienso que no soy nada. Entonces el sujeto es una relación entre lo ilimitado y lo limitado, ¿no? Siempre. Ahí entra Kierkegaard en el juego, porque Kierkegaard menciona algo parecido, que el humano es una relación entre lo ilimitado y lo limitado, y es una relación entre la posibilidad y la necesidad, pero, y ahí se vuelve también espantoso, Heidegger dice, mi correctora lo corregiría, Kierkegaard dice que el humano no es esa relación, sino el humano es esa relación que se relaciona consigo mismo, ¿no? Es como, no somos la relación, sino somos la reflexión sobre la relación. Esa relación sería, no sé, tal vez algo animálico más, pero no somos eso, no somos esa relación, sino somos el ser que reflexiona sobre esa relación de la nada y lo definido. Eso me parece interesante, y obviamente está muy presente tanto al final de los apuntes de Marke Lauritz-Brügge como también al final de la colección de poemas de la nostalgia de la muerte, ¿no? Donde por fin el sujeto llega. Al principio de los dos textos el sujeto está como perdido en lo existencial, ¿no? Está perdido en esas sensaciones. Ya casi termino. En esas sensaciones. Pero más y más se constituye como sujeto mediante
mediante la reflexión de esa relación entre la nada y lo existente, lo idéntico. Es obvio que para Kierkegaard el sujeto no es una sustancia, es obvio que para Kierkegaard el sujeto es una acción, no es la acción de esa reflexión. Y ahí en esa reflexión sobre esa relación se constituye el sujeto. Lo tengo aquí más profundo, pero no quiero aburrir más con esos conceptos. Creo que queda claro esa idea de la relación que se relaciona consigo mismo. Tal vez podríamos discutir un poco más después. La búsqueda del origen de la verdad va hacia atrás, ¿no? Va en contraflujo del tiempo, obviamente. Entonces ahí esos dos textos no son novelas modernas, clásicas, con una narración lineal, sino el gran mito original donde se borran las fronteras entre sujeto-objeto está en los tiempos remotos del pasado. Y eso se ve muy claro en los textos. Conecté también traté de ir más hacia atrás en la búsqueda de la verdad, de esa relación entre esos dos textos literarios. Con eso voy a terminar. Y obviamente un posible origen es Hegel, es el concepto de Hegel, de la Aufhebung. Aufhebung se traduce como sublimación, sí, suspensión, es más sublimación, ¿no? Y en esos dos textos, tanto en la Nostalgia como en los apuntes de Malte Lauritz-Brigge, existe esa superación, sublimación, esa Aufhebung, ¿no? Es que tal vez puedo rápido leer eso y después termino. Que primero, al principio, vemos la verdad principal, primero son las sensaciones, ¿no? Pero las sensaciones, ese ahora, como dice Hegel, ya no existe, ahora, ya no existe. Entonces esa primera verdad se hebt sich auf, se sublima. Entonces, pero el pasado tampoco es, ¿no? Como dice Hegel, entonces también se sublima y regresa prácticamente a la primera verdad, ¿no? Que es el ahora. Y ahí dice Hegel al respecto, pero este primero en sí mismo reflexionado no es justamente lo mismo lo que era primero, algo inmediato, sino es más bien algo en sí reflexionado. Creo que se entiende ahora un poco más esa idea de Kierkegaard, que el yo es una reflexión de una relación y no es la relación. Y con eso podríamos en la búsqueda de un origen regresar más atrás en el tiempo, pero nuestro tiempo es limitado, entonces muchas gracias por su paciencia. A mí me gustaría... No se oye. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, es que creo que tienen el volumen abajo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer una observación, Henry, y saber qué es lo que piensas de eso. Según capto yo en el... No puedo mover mis apuntes al mismo tiempo. Según esto que entiendo, dices tú que... ¿No se oye? Ya. Paren las ruedas. Se dice entonces que... A ver, ahora sí, gracias. Entonces, dices tú de Heidegger como su pensamiento que permite entender o esclarecer la relación entre los dos textos que propones, ¿no? ¿Sería entonces Heidegger la frontera entre esos dos textos?
Podría ser, bueno, Heidegger de hecho es la frontera temporalmente en esos dos textos, ¿no? Podría ser, o sea, es una, si entendemos frontera no como una limitación de campo, sino como sinapsis, como una conexión. Ahí Heidegger sería la frontera entre Villarrutia y Rilke, porque Villarrutia se refiere a Heidegger y Heidegger se refiere a Rilke, y entre Rilke y Villarrutia está Heidegger y conecta prácticamente esos dos campos literarios, si se podría decir, sí, me gusta. Es que, a ver, yo aquí tengo quisiera someter a prueba un cuadro que tengo yo aquí escrito de cara a este, no sé si llamarle criterio, método que estás proponiendo en este análisis comparativo. Estoy pensando en tres figuras completamente diferentes. El pensamiento filosófico griego de la antigua Grecia, un pensador, filósofo español, Javier Zubiri, y la física contemporánea. Bueno, entonces tomo tres elementos. El primero, lo que se llamaría en el mundo griego antiguo un problema ontológico, ser y no ser. En el caso filosófico de Zubiri diría, es el problema de la realidad. Y en la física se hablaría de correlaciones entre partes. Primer problema. Segundo problema. Para los griegos lo que era la subjetualidad, el sujeto, pasaría en la filosofía de Zubiri a ser estructura, y en la física una estructura disipativa. Tercer ejemplo. Para los griegos el devenir es cambio, para Zubiri eso es simplemente el dinamismo, y en la física sería la flecha del tiempo. Pregunto ahora, entonces estos tres conceptos de problema de la realidad, estructura y dinamismo en Zubiri, ¿sería lo que permitiría el puente entre la filosofía griega antigua y la física contemporánea? Según esto que acabamos de decir. Pues la literatura comparada se puede aplicar ese concepto a esto, y estoy convencido de que sea así también, el texto en sí un concepto en sí no tiene significado sin referencia. No hay un concepto, soy muy suriano o postestructuralista un poco, en ese sentido al menos. O sea, no hay un concepto un concepto en sí no puede tener significado. Necesita una referencia, necesita esa frontera, necesita eso. Si hay luego una tercera parte, un tercer concepto más remotamente más antiguo, y hay un concepto en medio y se transportan esos conceptos y esos conceptos cambian durante el tiempo, el concepto en medio podría nombrarse frontera, metafóricamente. Anteayer, al inicio de este evento, había una mesa de discusión parecida a esta, donde se hablaba de creer o no creer. Y la idea era hablar por qué necesitamos permanentemente creer en lo que viene siendo esto, la necesidad ineludible de un referente para encontrar el sentido. Si no tienes el referente, el sentido pierde sentido. Entonces, de esa forma, entonces preguntaría yo, más en general, que es a donde apuntaban mis tres ejemplos, ¿sería la filosofía la frontera entre lo que deseamos y lo que logramos? La filosofía como frontera entre lo que deseamos. Sí, que va con el hombre, que eso va ahí, independientemente de que sepas filosofía o no sepas filosofía, y lo que logramos, de cara a interpretar eso, porque casi nunca coincide, Helvig, lo que deseamos y lo que realmente logramos en la vida, casi nunca coincide, muy difícilmente. Y una explicación un poco macarrónica, ¿verdad?, muy simplona, pero sería decir, bueno, es que el tiempo que pasa entre lo que deseo y lo que logro es irreversible, entonces nunca voy a hacer coincidir ambas cosas, ¿no? Pero eso ya es una reflexión filosófica, por eso pienso si sería la frontera. Es que con tus preguntas empiezo a sudar. Además hace calor, Tal vez la frontera o el resultado o lo que está en medio entre el deseo y lo que se logra
no es filosofía, sino es el yo, ¿no? Podría ser. O sea, ese es el resultado en cierto sentido. O sea, ¿qué soy yo? ¿Cómo se puede definir a mí? Pues yo soy, tal vez, yo como persona, la frontera entre mis deseos y entre lo que quiero lograr, ¿no? O soy la frontera entre, para hablar en términos freudianos, yo soy la frontera entre lo que yo quiero hacer y lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, es como en cierto sentido, entre esos elementos que están ahí jugando la frontera, o lo que es en medio, lo que tal vez la frontera también es un resultado, es un yo, ¿no? El yo también es la frontera entre lo que está bien para mí y lo que está mal para mí. Ahí estoy en medio, ¿no? Yo soy el resultado de ese lo que yo pienso que está mucho más, híjole, tal vez no hay. Es que yo pienso que hay dos yoes, digamos, en cierto sentido. Está el yo, bueno, lo dice muy claramente Guattari y Deleuze, del Antiedipo, ¿sí? Donde habla del capitalismo y la esquizofrenia. Hay dos yoes, en cierto sentido. El yo, que sueña, que aparentemente, o por lo menos en apariencia, está fuera del tiempo. Y esto estar fuera del tiempo da curso libre a todo lo absurdo. Y en la lógica de lo absurdo, deja de ser absurdo. En cambio, el otro yo, que está restringido aquí, como en estado de conciencia, que está metido en el tiempo, que tiene que hacer lo que hace lo que tiene que hacer, ¿sí? A diferencia del sueño, que hace lo que quiere hacer, hay un algo libre. Entonces, y en efecto, por eso preguntaría yo, este yo al que tú te estás refiriendo, ¿cuál es? En cierto aspecto, creo yo, no sé, que es una exageración, es un abuso del término, estoy consciente, pero de alguna manera la filosofía permite dar este curso libre. No es que cualquier regla valga, ¿no? Pero se puede, no existe una filosofía, existen, además, la misma idea de la filosofía es bastante abstracta, ¿no? Hay miles de filosofías y muchas que no se han ni siquiera descubierto ni pensado, ¿sí? Pero esa filosofía que permite ese curso libre, pero la existencia, con la que se las ve también la filosofía, que impone una camisa de fuerza, y tú dejas de hacer la mayoría de las cosas por inconvenientes, por mal vistas, por ridículas, por absurdas o por lo que sea, ¿sí? Entonces, a mí no tengo tan claro cuando dices yo, el yo. Incluso en las neurociencias se suele pensar que el yo es un mito, incluso. Podría ser. Es una postura también, de hecho. Una postura. En cambio, prácticamente la totalidad del judeocristianismo apunta en una línea en la que el yo se afirma y que está íntimamente ligado, esa idea de sustancia, con la linealidad del tiempo, con esta forma, esta flecha del tiempo, ¿no? Entonces, no sé, yo retomando, volviendo a esta idea de frontera, porque además, como se está anunciado este conversatorio, es epistemología, es decir, tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento. No estoy diciendo si es el conocimiento verdadero o falso. No tiene nada que ver con eso. El conocimiento, lo que tú conoces o que crees que conoces. Bueno, en el siglo XIX ya se empieza más y más como construir esa idea de ya antes, ¿no? En el Renacimiento la sustancia se vuelve el sujeto y luego en el transcurso de la modernidad más y más se aleja de esa idea de la sustancia. Pero no sé, yo también veo que no tiene sentido hablar de yo, de si somos un yo, dos yoes, tres yoes, no tiene sentido. Pero yo también creo, como vengo de la literatura, de la lingüística más que de otras ramas, es que yo siento que sí somos nosotros una relación entre conceptos. No, ahí Foucault, no sé si Foucault todavía es válido, o no sé, pero yo veo en mí, si me observo a mí, y para Freud eso es un método muy inteligente, aunque tal vez no es posible observarse a sí mismo, ¿no? También se puede dudar, pero observándome a mí mismo, tratando de analizar, si trato de analizarme a mí mismo, yo me veo que soy una hoja en el viento de diferentes conceptos.
¿no? Que son conceptos, y esos conceptos juegan un poco ahí un juego, ¿no? Es que quiero eso, no puedo hacer eso, quiero eso, no puedo hacer eso, logro esa, que bien, eso por eso Heidegger no me gusta su vida, pero me gusta esa idea de Heidegger que vivimos en el lenguaje, que no somos, para Heidegger el humano no es un animal racional, un animal que habla, no es así, yo tampoco me veo así, sino es como para Heidegger el humano vive en el lenguaje está antes. Yo estoy, o sea, siempre también mis alumnos quieren discutir también siempre conmigo sobre eso. O sea, no, pero hay un a priori, hay algo fijo. Pues, ¿qué hay fijo ahí? Muy poco hay fijo. Bueno, de hecho, somos lenguaje. De hecho, en las neurociencias es una postura que está ya cada vez más afianzada, que viene desde Chomsky, de algunos. Probablemente el único a priori comprobable sea justamente esta capacidad de lenguaje articulado, el lenguaje articulado. Los animales tienen un lenguaje también, pero no por este lenguaje articulado que aparentemente solo es humano, hasta donde sabemos, ¿no? Esto que estamos empleando aquí, ¿sí? Y que eso nos precede, esa capacidad, ¿sí? No sé yo no me pronunciaría, pero si te parece, ¿por qué no abrimos la discusión para quien quiera intervenir, comentar o decir alguna cosa? Solo una última, es una frase. A mí, yo creo que también, obviamente tenemos la capacidad, hay ese a priori para hablar, ¿no? Porque si no podríamos. Sí, claro. Pero yo también creo que creemos en el lenguaje impacta en esa capacidad y la desarrolla. Sí. Bueno, es lo que dice Foucault. No solo yo hago el discurso me hace a mí también. Eso es cierto. Yo veo, como yo hablo en español, ahora veo que mi órgano de mi boca no está constituida para hablar bien en español. Porque se formó mi anatomía se formó por el alemán. ¿No? Entonces ahí el lenguaje impacta en el organismo. Desde luego. Cierto. Y en el cerebro y todo eso. Sí. Bueno, pues vamos a abrir una ronda de preguntas para nuestros dos ponentes, una temática sumamente interesante. Vamos a iniciar ahora de este lado. Por favor, el micrófono por allá. Procuremos hacer una pregunta concreta para poder abarcar lo más posible. Y por favor, den su nombre, de su país de origen y su formación disciplinar. María Gilardi, socióloga de la UNAM, mexicana. Mi pregunta va en el sentido, ¿y qué opinan de esta otra idea de que el ser humano es un ser social? O sea, solo se hace ese ser humano en la relación con los otros. ¿Cómo estaríamos pensando esto en esta idea? ¿Y cómo estaría aquí la frontera? ¿O cuál es esa frontera? Y si esta idea es así, tú dices, claro, el ser humano vive en el lenguaje y somos lenguaje, sí, pero somos seres sociales. Esto que somos hoy humanos es el resultado, ese ser es el resultado de la relación entre humanos. Gracias. A mí me gustaría hacer un comentario nada más al respecto. Hay estudios muy profundos de etología y demás, donde se estudia precisamente el comportamiento de otras especies, y se sabe que cuando, con los millones de años, nuestros ojos dejaron de ser como los de los camaleones, así uno para un lado y otro para otro, y se fueron hacia el frente, lo cual nos permitió un tipo de conocimiento, perdón por el pleonasmo, pronóstico, y nos dio una fuerza frente a otras especies para ver lo que podía venir antes de que llegara, pero al mismo tiempo nos produjo una enorme debilidad, es decir, un enorme punto ciego detrás. ¿Sí? Yo ya estoy aquí a punto de tener un ojito, pero todavía no sale. Pero el hecho es que tenemos... Entonces, ¿cómo resolvieron esta debilidad algunos grupos de primates? Como lo hacen hasta la fecha. Se juntan en grupo, porque saben que uno solo tiene esa debilidad, se forman como en un círculo, como en un núcleo, y así entre todos ven para todos lados.
Ninguno solo puede ver para todos lados, pero ya todos juntos pueden ver para todos lados y encontrar y avisar de que viene un depredador o que viene algún problema, ¿no? Este comentario lo hago porque también tendemos a pensar que el comportamiento social es exclusivamente de los humanos, y eso no es cierto. Prácticamente la totalidad de las termitas, por ejemplo, los insectos, logran hacer termiteros de 10, 12 metros de altitud, allá en África, que tienen incluso un entramado complejísimo a su interior, y es más, aunque suene ridículo, tienen aire acondicionado adentro. Sí, porque hacen unas redes de túneles que juegan con el fenómeno de Pitot, justamente de juegos de presiones del aire, y afuera puede estar a 40 grados y adentro están a 25, 26 grados. Entonces, ¿sí me entiende? Es decir, no creo que lo social nos defina como estirpe. Pero bueno, dicho ese paréntesis, me gustaría el doctor Weber que dice. ¿Tú crees que lo social no nos define? Sí, yo creo que lo contrario. Ajá. Yo creo que lo social nos define completamente, de hecho. O sea, yo creo que incluso lo social nos da nuestra identidad, ¿no? O sea, los eremitas que se excluyen de la sociedad pierden su identidad, o ese es el anhelo, ¿no? De perder su identidad social y regresar a ese abierto, como lo nombraría Heidegger. Yo creo que una prueba es el psicoanálisis, ¿no? Yo siento que gente que creo que todos necesitaríamos psicoanálisis, es muy sano. Yo no creo en el psicoanálisis, por eso dije lo que dije. En ese contacto social con un psicoanalista recuperas tu identidad, ¿no? Por el contacto social. No sé, depende. Métete al metro Pino Suárez a las 6 de la tarde y a ver qué queda de tu identidad. Bueno, pero ahí sí, pero ahí tratas de, o sea, ahí hay exactamente. Lo que se destruye justamente cuando quitas el aspecto social es tu ser social. Eso es cierto, pero eso es hasta cierto punto tautológico. Yo no puedo subir para abajo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese sentido sí, pero es que es fundamental lo social, pero eso define al hombre. Eso es lo que yo no me atrevo. Que es fundamental, sí, eso lo digo, claro que sí, pero que eso es lo que define al hombre, bueno. A ver, ayer el doctor Ramos dijo que le parecía maravilloso que apareciera en el auditorio alguna persona que no fuera del gremio. ¿Que no fuera qué? Que no fuera del gremio. Ah, sí. Que no fuera de la universidad, que no fuera de la academia, que no fuera de las instituciones, ¿no? Yo soy esa persona. Yo soy esa persona, sí. Yo soy terapeuta, trabajo día a día con las personas, tratando de descifrar sus fronteras y disolver sus fronteras para que se relacione con el otro. Yo soy esa persona. Desde niña me dediqué a la gimnasia, luego hice entrenamiento deportivo, fui atleta de alto rendimiento, después hice deporte, mi nombre es Talía Fun, después me hice doctora en pedagogía, pero después seguí adelante. Lo cierto es que yo primero me lanzo a la piscina, actúo y luego especulo o trato de encontrar unos por qué y unos cómo y unos cuántos. Y estoy segura que el 99% de nuestra población mundial tiene que hacer eso día a día. Primero actuar, resolver los problemas, sí, claro, buscarse el pan y ya luego comprender cómo mejorar ese proceso. Entonces yo siento que este Congreso Internacional Todos los Saberes, y que agradezco muchísimo que me hayan aceptado participar con mi ponencia, la atención plena, atención sin tensión, debía darse la posibilidad de que las personas participaran con mucha mayor presencia. Porque hablamos de que todos somos iguales, de que todos podemos escucharnos, ¿verdad? Y ahora perdonen que me estoy tomando la palabra con más tiempo, pero es lo que siento, que todos podemos aportar y que seguimos utilizando la famosa visión de la enseñanza bancaria, en que unos saben y los otros estamos aquí sentados. Entonces, llevemos a la acción lo que predicamos. Predicamos que todos, la palabra es de todos, que todos tenemos algo que ofrecer y que solo en la comunicación y en la colaboración puede surgir y actuarse con mayor verdad y con mayor certeza y con mayor igualdad y simetría y sinergia. Entonces, ahora mismo
la verdad que el trabajo de ustedes es maravilloso, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de la presencia de Dios o no Dios, la mayoría de las personas en el mundo de hoy, si bien ya no creen en un Dios específico, cada vez hay una religiosidad secular mucho más intensa, ¿eh? Y que para ellos el valor de que si es Dios o no aquello, o la especulación o tal, la universidad tiene que aterrizar entre la gente. Y la universidad y supuestamente el pensamiento complejo debería sintetizar, dar síntesis. No especulación, que eso no le sirve a la gente, sino sintetizar. Y las religiones, y voy a decir ahora una idea realmente peregrina, las religiones en cada momento de la historia, es lo que yo siento, es lo que comprendo. Yo también medito, yo también hago yoga. Yo comprendo el ser, yo he estado en el ser, en ese ser infinito. Las religiones en su momento, cada una sintetizó el sentir y la necesidad de su tiempo. La ciencia es una religión más, es cuestión de fe. En su momento sintetizó Cogito ergo sum, pero pensar. Para los que están en la academia está muy bien, pero para la gente, ¿cómo necesita la gente una síntesis nueva? Y una síntesis nueva no puede ser tan especulativa, hay que hallar la síntesis. Tal como las religiones en su momento y en sus lugares encontraron una síntesis entre el pensamiento y el sentimiento, entre lo inefable, lo comprensible y lo no comprensible, porque eso hizo las religiones en su momento. Ahora les toca a la universidad. Y yo siento, por eso estoy aquí, que la universidad, Edgar Morán, el pensamiento complejo es el que es capaz de hacer esta síntesis de ciencia y religiones, ciencias y espiritualidad. Sin embargo, no en la especulación, sino en la síntesis que llega a cualquier persona, que sea asequible a cualquier persona. Y para ello tenemos que escuchar a todas las personas. También a los especulativos. También a los especulativos, pero ellos se están escuchando todo el tiempo unos con otros. Y los demás, bueno, ya yo no hablo más, la verdad. Pero bueno, siempre se ha invitado, todo el tiempo se ha invitado a que aborden a nuestros ponentes en un momento de espacio. No hemos estado peleados con el diálogo, el acuerdo, el desacuerdo, el punto de vista. Entonces se ha pedido que por favor viésemos a nuestros ponentes también fuera tras bambalinas, ¿no? Donde tenemos esos espacios. Eso no ha sido problema. Pasamos a una última pregunta porque ya nos comió el tiempo, ahora sí esto ya es bancario. Gracias, buenas tardes. Mercedes del Valle, mexicana, pedagoga, antes que todo humana. Una pregunta sobre, el asunto de somos la reflexión de la relación. Yo no comparto del todo esto y me gustaría saber qué reflexión puede haber al respecto de qué somos cuando se detiene esa reflexión. ¿No somos nada? Está ahí, de ahí viene la nostalgia de la muerte, ese a lo mejor anhelo de encontrar qué somos cuando se calla la reflexión. Nada más. Bueno, no sé. Bueno, el pensamiento, estamos en el occidente, si queremos o no. El pensamiento occidental reflexiona, el pensamiento oriental trata de apagar esa reflexión. Entonces, si quieres, si esa reflexión te pesa, y nos pesa muchas veces, obviamente, la reflexión, el pensar sobre algo, el pensar sobre todo sobre esa relación entre la nada y el yo, nos pesa, ¿no? Muchos pensamientos nos pesan. Entonces, apagar, si no reflexionamos, digo, apagar la reflexión es muy, muy difícil. O sea, trata de sentarte un minuto en el piso y no pensar. O sea, también es una práctica, pero es una práctica no académica, obviamente. No, si me invitan aquí, me siento aquí, no hago nada, híjole, sería difícil. Entonces son dos prácticas diferentes. La reflexión y la no reflexión es una práctica igualmente importante, siento, para encontrar un equilibrio, tal vez, ¿no? También yo creo que porque los occidentales tenemos esa tendencia generalmente nefasta a sobresimplificar todo. Y luego tendemos a pensar que los orientales no reflexionan. Bueno, a mí me parece que hay textos orientales
maravillosos y son reflexivos, altamente reflexivos, de la India, de China, de Japón, de Oriente Medio, en fin. Y entonces yo creo que lo ideal, digamos, lo idóneo, no sé qué tan alcanzable sea, pero lo idóneo sería un equilibrio entre ambas partes. Creo que uno en detrimento del otro terminaría empobreciendo al ser humano, ¿no? Entonces, no sé, es lo que creo yo. Me gusta. Sí. Sí. Obviamente o sea, siempre reflexionar. Ambos tienen una riqueza extraordinaria. Sí, buscas también un espacio. Somos los que reflexionan y somos los que a veces tienen que apagar ese sistema, porque Además, si no... generalmente llegas a la conclusión de que tienes que apagar el sistema con el sistema abierto. O sea que a final de cuentas, sí, los dos se necesitan y se iluminan. Me parece eso. Vamos a abrir otra ronda, una última ronda por acá. Ahorita va para... Pero que no sé mi conferencia. No, yo estoy bien. Bien, muy bien. Yo soy Luis Alberto Martínez, vengo de Colombia. Tengo una inquietud de algo que referencia a Noam Chomsky sobre cuál sería la frontera cuando se hace la afirmación de que las cosas no son como son, sino como somos las personas. Digamos, dentro de lo que es el objeto como tal, como cosa, y nosotros como sujetos, pero que generan finalmente un proceso intersubjetivo. Entonces, esa sería mi pregunta. Yo creo que es una manera interesante y muy esquemática de sintetizar lo que dice la fenomenología en grandes líneas, ¿no? La fenomenología tiene ese punto, ¿sí? La fenomenología tiene la capacidad de recordarnos que aunque queramos, aunque lo podamos escribir en el papel, dibujarlo con diagramas y lo que sea, no podemos, bajo ningún precio, desentendernos de lo real. Porque hasta el yogi que va y se aleja, el ermitaño, etcétera, sigue siendo un ser humano, aunque logre ayunar mucho, bajar su metabolismo, tener 5 latidos por minuto en el corazón y lo que sea, ¿sí? Él va a tener sus células que siguen teniendo un metabolismo y que siguen teniendo esta lógica, ¿sí? Entonces, de alguna forma, no podemos desentendernos. Ese fue el gran error que se entendió por su contexto histórico, pero que terminó siendo un gravísimo error del determinismo cuando nace en el siglo XVII, porque pensaba justamente que así era, que podía describir el mundo. Nada tontos, ni Copérnico, ni Galileo, ni Newton, ni el mismo Descartes, Kepler o Tycho Brahe, ninguno de ellos fue tonto, y se dio cuenta de que era más fácil hablar de las periodicidades de los planetas en sus movimientos que de la agitación de las hojas de un árbol cuando hace viento. Y el árbol está mucho más cerca que Júpiter. Pero se dieron cuenta que era mucho más complejo. Entonces, eso que quería ser originalmente una etapa transitoria, el determinismo, terminó instalándose, ¿no? Así como los presidentes latinoamericanos o africanos que se quieren perpetuar en el poder, así se quedó. Y otro periodo, y otro periodo, y otro periodo, hasta que ya en el siglo XX estalla el absceso y no, tenemos que recuperar lo real. Y lo real es fenomenológico. Yo creo que eso es lo que está diciendo esta idea, ¿sí? Que no es poca cosa, es algo bien fuerte porque de alguna manera nos vuelve a situar, ¿sí? Por eso hablaba yo de los sueños y lo que es, ¿sí? Lo que anhelamos y lo que logramos, porque es precisamente eso. Uno puede sentirse muy frustrado porque lo que logró no fue lo que soñó, pero es que no hay por qué frustrarse. Resulta que lo que uno ha logrado era lo mejor de sí. ¿Sí? ¿Qué mayor éxito puede haber que eso? Yo creo que vale más que de un individuo, cualquiera, se diga, es un buen ser humano, a decir, es un premio Nobel, es un gran médico, es un PhD, post-PhD, post-PhD, post quién sabe qué será al final, pero quiero decir que de alguna manera no hay nada mejor que se puede decir de nadie que eso. Y para mí ser bueno es ser quien se es. Por acá ya habían pedido el micrófono. Miren, siempre es interesante ver cómo se genera el debate, pero también tenemos otros ponentes más adelante, entonces vamos a ir ya cerrando. ¿A quién?
Perdón, no sé si esté de acuerdo conmigo, doctor. A lo que se refería hace rato con el ser, o sea, eso que mencionaba Kierkegaard, ¿no? De estar consciente de que yo no soy nada, pero que luego sí soy, o sea, la nada con lo que es mi existencia. Bueno, el mismo Kierkegaard dice que eso se le llama síntesis, que es lo mismo que usted decía, que como un resultado, ¿no? No sé si esté de acuerdo conmigo en ese sentido. Kierkegaard sí lo menciona en su libro La enfermedad mortal. Y finalmente, a lo que me lleva esa síntesis de que yo me veo en la nada y me veo en el poder ser, que es una síntesis, Kierkegaard dice que lo importante es que eso me crea angustia. Y de hecho la enfermedad mortal así es, así le llama Kierkegaard, la angustia. Y entonces, en el momento que yo hago consciente de mi angustia, entonces viene esa maravilla que se llama libertad. Y entonces ya es lo que es la puerta para lo que es el existencialismo, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando en este momento, no sé si estén de acuerdo conmigo, en que en esa síntesis, en donde está la nada y el ser, o sea, la existencia, me parece que en esa síntesis es donde está la acción potencial. Y esa acción potencial para mí es, si le puedo llamar así, esa frontera, lo que se está comentando aquí, pues, ¿no? Que es, pues es eso, una acción potencial. ¿Y cuál es la acción que luego viene? Pues la angustia, y entonces ya tomo yo una decisión. A mí me parece eso. Luego, bueno, yo tengo otra pregunta que es más curiosidad que otra cosa, usted que estuvo mencionando mucho a Heidegger. A mí me llama mucho la atención que en su libro El ser y el tiempo, Heidegger le dedica solamente 2 líneas a Husserl, que bien mencionó el doctor. Y me llama la atención, pues porque Husserl fue maestro de Heidegger. Y me llama la atención, y es curiosidad meramente, ¿no? Porque el mismo Heidegger corrió a Husserl de una biblioteca. Una cosa así como, pues es algo anecdótico, pero bueno, no sé usted qué piense de eso. Claro, hay que recordar que Heidegger perteneció al nazismo varios años, ¿no? Y yo no sé si eso tenga alguna importancia en estos antecedentes de Heidegger. Bueno, pero esa es una pregunta muy curiosa de persona a persona. ¿Qué opina usted de este hecho? Discúlpeme si es mucho atrevimiento preguntarle eso. Síntesis. Kierkegaard no es hegeliano, pero es. O sea, Kierkegaard rechaza muchos aspectos de Hegel, pero luego regresa automáticamente a ellos. Tal vez Kierkegaard no estaría de acuerdo con algo como tal vez síntesis, ¿no? Como algo, síntesis suena muy absoluto. Para Kierkegaard es una acción constante, no esa relación. Constantemente nos estamos constituyendo, siento constantemente, ¿no? En esa relación. Entonces eso es, Adorno lo explica muy bien, ¿qué significa eso relacionarse? Que la relación se relaciona a sí mismo. Significa, ahí, eso es importante, que en esa relación, de la relación a sí mismo, se constituyen los parámetros que forman la relación. Y eso es importante. Una relación, meramente una relación, solo es una relación de 2 parámetros. ¿Sí me explico? Es la relación de algo fijo, de México y de Estados Unidos. Pero una relación que se relaciona a sí mismo, ahí ese sistema de relaciones constituye esos 2 parámetros que son nada y la constitución. Esa es la diferencia. Es el yo. Es el yo, está en medio, que se constituye constantemente en esa constitución de los 2 parámetros, ¿no? Eso es el mensaje de Kierkegaard, interpretado por Adorno, ¿no? Que esa idea de la relación con la relación no es algo fijo, sino ese sistema relacional constituye constantemente también los parámetros que están participando en ese sistema relacional, ¿no? Porque la nada para nosotros siempre es otra cosa, ¿no? Y el yo también siempre es otra cosa, ¿no? La nada para mí a veces es el nada de sentido de mi vida, la nada de mi espacio, ¿no?
No, siempre otra cosa, pero en ese sistema relacional, los parámetros también que participan se están constituyendo constantemente. La nada solo engendra nada. Perdón, vamos cerrando porque hay tiempo. Por acá, por favor, allá atrás, hasta atrás que no ha participado. Sí. Soy Esteban Amaro, estudiante del doctorado de pensamiento complejo y psicoterapeuta. Unas palabras del mundo antiguo americano, en la tradición oral se ha dicho siempre, la verdad es lo que sucede. Luego, muchos siglos después, viene Sartre y nos dice, el hombre lo que hace y de lo que hicieron con él. La frontera, a mi punto de vista, es de lo que hicieron con él, porque no lo puede romper. Cuando él rompe de lo que hicieron con él, él llega a ser el mismo. Me gustaría sus opiniones de ustedes. Estoy formateando. Yo creo que Sartre es justamente quien retoma, digamos, la estafeta de Kierkegaard, ¿sí? Y quien pone en el siglo XX en la palestra propiamente el existencialismo. Kierkegaard, en su momento biográfico, pues tuvo relativamente poco eco, ¿sí? Para el tamaño de pensador que fue. En cambio, en el siglo XX, a través de Sartre y algunos otros, se repiensa nuevamente a Kierkegaard, ¿no? Sobre esta idea, a mí me resulta muy aclaradora la concepción kierkegaardiana, que considera que uno de los problemas, si no es que el gran problema del hombre, está en la aceptación tácita de los falsos infinitos, que se llama superstición, al final de cuentas. Está lo infinito y está todo lo que no es finito, que no es infinito, que es finito, ¿sí? Pero el ser humano muchas veces, justamente al caer en esa falta de esperanza, en esa desesperación, ¿sí?, toma lo finito y lo convierte en algo, o piensa que lo convierte en algo infinito. No sé, pensemos en una persona que adora la televisión, hay muchos, ¿sí? El día que se cae la televisión y se rompe, pues se le rompió su Dios, ¿sí? Entonces es una especie de fetichismo, esos falsos infinitos. Y es lo que hace al hombre profundamente desesperado, que es el pecado mayor que existe, ¿no?, según él. Entonces, yo creo que ya en la visión sartriana, esto, en el ser y la nada concretamente, él retoma esto, critica de hecho muy fuerte a Husserl y a algunos otros, y creo que Sartre comete un exceso a su vez. Esa es mi opinión, aunque dice muchas cosas que personalmente comparto, pero él comete un exceso. Considera que la garantía de mi libertad son los demás. ¿Y por qué eso es un exceso? Porque él detiene ahí su razonamiento. Creo que si Sartre hubiera dicho, sí, los demás son el garante de mi libertad, pero a mi vez yo soy el garante de la libertad de los demás. Es decir, yo soy Sol y todos ustedes son mis planetas, pero cada uno de ustedes es Sol a su vez, y yo soy planeta de cada uno de ustedes. No pasa nada, está muy bien, pero no, Sartre lo detiene ahí, termina en una especie de, no sé si llamarle egocentrismo, no sé qué término convenga más, ¿no? Pero ese creo que es el problema, dijéramos, con el pensamiento sartriano, aunque tiene la fuerza existencialista que le viene desde Kierkegaard, indiscutiblemente, ¿no? Esa es la opinión que me merece lo que usted comenta. Perdón. No, perdón. Perdón, para hacer un diálogo, por eso podemos. Sí. Pero la pregunta era si el hombre es también lo que hacen con él. Sí, eso. Sí, completamente. Sí, claro. Marx empieza con los pensadores de la sospecha, sí. O sea, esa es una filosofía fundamental de Marx. El hombre es lo que hacen con él, sí. De acuerdo, también. Vamos a dar una última pregunta por acá, por esta ala de la... Y ya con esa cerramos. ¿Nadie?
Bueno, ahora sí nos vamos para acá. Entonces, acá nos está pidiendo la palabra desde hace rato. Muchas gracias. Sobre todo por los que levantamos poco la mano y que un poco se ha ido el debate sobre algunos. Entonces, bueno, primero quería agradecer la complejidad de este grupo, la riqueza de este grupo, los espacios de mesa, de café, que nos han enriquecido muchísimo. Y en ese sentido, nada más preguntar, soy Jorge, mexicano, pedagogo, director de escuela, preguntar, ¿y en educación esta relación? ¿Hasta dónde está la frontera? ¿Hasta dónde está el límite? ¿Qué nos define? ¿En dónde un maestro interviene en el otro? Pero en donde un autoaprendizaje completo no se puede dar, porque ya sea leyendo, estoy en relación con el que leo, ya sea en un contexto, estoy en relación con lo que vivo. Es un proceso educativo, a nivel primero personal, después grupal, después comunitario, y hasta pensar en política y ciudadanía sin educación, la democracia es una falacia. ¿Hasta dónde se dé esta relación en un proceso de mejorar una comunidad desde la educación? ¿Desde dónde está esta relación? Gracias. Pues desde el Renacimiento tenemos la idea que constituimos una cultura, ¿no? Nos definimos, la cultura surgió en ese pensamiento renacentista, ¿no? Que somos los seres que definen libremente su cultura. Yo creo que la escuela es una parte de esa definición de la cultura, ¿no? Cómo educo a mis alumnos, cómo trato a mis alumnos, cómo permito discusiones. Eso es parte de esa cultura que definimos no solo en México, no solo en Austria, sino globalmente. En una escuela donde no permiten esa fundación libre de cultura, pues eso va a ser una cultura muy pobre también. Entonces yo veo como la escuela como parte de esa definición de la cultura que definimos, que creamos libremente y que nos rodea. No, yo no quiero vivir en un mundo sin cultura, la verdad. Es como me enriquece, me hace lo que yo soy. La escuela, la fundación, trato, al menos yo como maestro también, que sea parte de esa formación de cultura. Yo lo que creo al respecto, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Weber, es que el proceso de educación, ya lo habíamos comentado aquí varias veces, me parece que es un proceso de contagio. Y el profesora que esté frente a sus alumnos, porque así es como está el hecho de que haya un montón de gente viendo para acá y solo los tres viendo para allá. Eso no quiere decir que ya rompimos la democracia, que esto es una especie de monarquía, que estas sillas son tronos, ¿verdad? No, simplemente es una cuestión procedimental, nada más, eso es todo. El mismo cuerpo, en ese caso, el mismo cuerpo humano, sería altamente poco democrático. ¿Sí? Entonces, el cerebro acá, el estómago allá, qué barbaridad, todo debería ser cerebro, todo debería ser estómago, todo, como los gusanos de tierra. No, los gusanos de tierra tienen órganos también. No, es decir, quiero decir que es un proceso de contagio. ¿Y qué contagia? ¿Qué debe contagiar un profesor? Pasión. Pasión, descubrimiento de la razón, lo dice Mogan, y pasión. Que parece contradictorio, pero no, se necesitan mutuamente, pasión y razón. Y después de eso, ¿qué es lo que queda? Dar curso libre a ese descubrimiento. ¿En qué consiste? En el autodidactismo. Si un proceso educativo, sistema, secretaría, ministerio, lo que quiera tomar de la educación, no es capaz de producir autodidactismo, no sirve para nada. Entonces, esta idea de vamos a repartirle a todo mundo, bueno, pues no, es muy de romanticismo o incluso de antes, pero yo creo que es que si yo salgo lo suficientemente contagiado del aula, como para ir a mi casa y de motu propio, no porque me lo dejaron de tarea, ir a buscar, ya dio su fruto la educación. Y la frontera está ahí, entre haberse dejado contagiar o no, entre haber logrado contagiar o no, entre haber producido el autodidactismo o no. Porque me importa mucho. Una línea más, no va a ser mucho. Es que también hay que, en ese idealismo de que formamos cultura, tampoco hay que entender que el alumno es un humano y el maestro también es un humano, con todo su cansancio, con su depresión, con sus problemas. Creo que la excepción también
la excepción de una regla también es importante para mantener el sistema. Entonces, entender el otro como también, el alumno como un humano que funciona igual que yo mismo, y no meterle un sistema muy rígido de donde no tiene ni dónde salir, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Herwin, doctor Alexandre. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y Multiversidad Mundo Real Edgar Morán otorga la presente constancia al doctor Herwin Weber. Muchas gracias. Muchas gracias. Y va a ver que no hay muro. Y va a ver que no se construye el muro. Ojalá, lástima que los políticos mexicanos no saben topología. En fin, ¿a quién pertenece la frontera? Ese es el gran problema. Porque esta idea de a quién pertenece la frontera tiene una traducción posible, de cara a lo que ya es estrictamente la complejidad. Las interacciones entre las partes de un sistema, esas son las fronteras. Un ejemplo que me gusta mucho compartir con mis alumnos es la idea de un fósil. No estoy hablando de un estudiante de la UNAM que lleva 20 años estudiando la carrera, no. Yo me refiero a esos fósiles auténticos, los que se encuentra uno, que son maravillosos, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, el fósil de un trilobite. Muy bien. ¿Qué es realmente eso que está ahí? ¿Es el trilobite? No, hace ya millones de años que el trilobite desapareció. Oiga, pero y la quitina y todo lo que constituía su caparazón, en fin, todo lo que, la carnita, lo que quieran, las patitas, ya no queda nada del trilobite. Entonces, ¿qué es eso que está ahí? Es la impronta del trilobite. Podríamos decir, es la estructura. La memoria es estructura. O si prefieren, la estructura es memoria. La realidad presente ya no es. Decíamos, nuestra percepción siempre es pasado. Y la interacción entre aquel ser vivo, trilobite, y el fango en el que cayó, terminó formando el fósil. El fósil es la frontera entre el fango y el trilobite. Eso es una frontera, y eso es complejo, porque implica millones y millones de interacciones conforme se fue petrificando ese fango y fue degradándose la materia viva de ese trilobite hasta que quedó el fósil. Entonces, lo que tenemos con un fósil es un maravilloso ejemplo de una memoria, de yo diría incluso, de una filosofía trilobítica, porque en el fondo, decía Bernard de España, espléndida y maravillosa es la filosofía, porque es un molde en busca de forma lleno de oscuras claridades. Fíjense ustedes, lo que define un molde que es sino la forma. Y sin embargo, como molde la filosofía debe permanecer en permanente búsqueda de forma. Y lo que llena ese molde son obscuras claridades. Siempre, nos guste o no, hipótesis transitorias, válidas solo durante un tiempo corto. Aunque me moleste un poco decirlo, tengo que reconocer que los gringos tienen un gran concepto, que desgraciadamente el francés, el inglés no lo tienen, ignoro si el alemán lo tenga, es probable que sí, pero los gringos distinguen muy claramente entre las palabras frontier y border. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, the last frontier, ¿sí?, cuando hablaban del viejo oeste, ¿no? ¿Qué era eso? Hablábamos de eso. A saber, qué tan válida es la exportación o importación, depende de dónde se pare uno, de estos conceptos. Según el profesor Morán, la mayoría son exportables o importables. Pero hay que tener mucho cuidado con un detalle. No es lo mismo hablar de las moléculas de un gas que chocan unas con otras y hacen que el gas evolucione de tal o cual manera, a hablar de hormigas o de sociedades humanas, particularmente las sociedades humanas, en donde los individuos están provistos de una voluntad.
Las moléculas no están provistas de una voluntad, hasta donde tenemos entendido, ¿verdad? O sea, no sé, por ejemplo, la molécula de glucosa no llega, se para frente a la célula y dice, a ver, ¿está por ahí la insulina, sí o no? ¿Puedo entrar? ¿Se me perdieron las llaves? ¿Dónde dejé? No puede, no es así. ¿Sí? Los electrones no van por la vida pensando que van a violar las ecuaciones de Maxwell para saber si las van a mandar al Moloya de Juárez o no, porque ya violaron la ley del electromagnetismo. Al hablar de leyes de la naturaleza, al hablar de todas estas abstracciones, estamos proyectando inevitablemente, y esto no es un defecto, la estructura de nuestro pensamiento. Y es válido para nosotros. ¿Sí? Está bien, porque así nos entendemos entre nosotros. Entonces, este concepto de topología algebraica de frontera, así tal cual, no me va a servir para lo que sigue, pero es un buen punto de partida, porque me hace hacer una pregunta que, por cierto, en filosofía se planteó maravillosamente Michel Foucault varias veces. Se la planteó, por ejemplo, en su tratado sobre la historia de la locura. Pero también se lo planteó en Le Mot et les choses, ¿sí? Las palabras y las cosas, esa obra maestra, que a mí me parece una de las columnas, esté uno de acuerdo o no, eso es otro asunto, pero es una obra magistral de la filosofía del siglo XX. Y en esa obra plantea Foucault lo siguiente: si yo tengo dos áreas del conocimiento que colindan, pensémoslo así geométricamente, que hay una línea fronteriza, divisoria entre ellas, muy bien, yo puedo decir, de la línea para acá es tal, de la línea para allá es cuál. Y pregunta Foucault, ¿y a quién le pertenece la línea? Yo pensé que al trazar una línea divisoria obtendría dos grupos, pero en realidad no tengo dos, tengo tres. Las divisiones no son pares, son impares, porque la frontera tiene una razón propia de ser. Y esto es un bellísimo ejemplo de la complejidad, cómo se burla de las leyes de la lógica formal, que precisamente pretenden fácilmente decir A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Pues eso no es válido en este contexto, tan simple como suena. Digo, si quieren una cuestión más sociopolítica, dado el tenor de las dos charlas que nos preceden, bueno, pongamos la frontera entre México y Estados Unidos. Habría que decirle al señor Trump, si usted hace el muro que pretende, y además pretende que lo pague México, bueno, vamos a darle un margen de razón. Muy bien, pero el muro es nuestro. Fronteras, porque es en plural, las fronteras. No existe la frontera. Sería muy poco moriniano hablar de la frontera como si hubiera una única frontera. Se ha venido aquí expresando todo el tiempo la palabra frontera y la cuestión que no se oye. A ver, es que es muy difícil cortar ideas así. A ver. ¿Me lo como? A ver, así está mejor. Pero es que no sé si... Lo que ocurre es que hay mucho ruido afuera también. Entonces... A ver, ¿se escucha bien ahora? Sí, casi igual. Qué difícil es pensar así. No, es que lo que no quiero es estar ocupado con las manos. Porque necesito mis notas. Sí. Ok, se escucha. Y si no, pues hay que agudizar el oído. Entonces, la cuestión es la siguiente. Se ha venido hablando de fronteras. Y esto se presta a un pequeño equívoco. El equívoco a saber de creer que se comprende algo, cuando en el fondo solo se está acostumbrado a ello. Por eso siempre es deseable la experiencia docente, porque cuando se trata de comunicar un conocimiento, de transmitir, de compartir una información, es cuando uno se da cuenta de qué tanto entiende y qué tanto está simplemente acostumbrado a ello. Es muy común que uno en la jerga profesional, en la vida gremial, se acostumbre a ciertas ideas y a ciertos giros de frases, etcétera, y le parecen muy claras. Pero tan pronto escarba uno un poquito, se da cuenta de que entiende poco, incluso a veces nada.
Bueno, sería lamentable que en un evento de esta naturaleza, donde el subtítulo de nuestro encuentro lleva la palabra fronteras, se hiciera no se preocupen porque no va a pasar, pero se hiciera un examen final aquí y a todos se les hiciera una única pregunta: ¿qué es una frontera? Me temo que la mayoría saldríamos reprobados. Entonces, la idea de abordar este asunto es hacer la diferencia entre los dos grupos de personas que existen en el mundo: los que se contentan con vivir en la superficie y los que se atreven a echarse un clavado a fondo en lo que se quiere estudiar. Entonces, con eso en la mente, yo desde luego, desde mi sesgo personal, voy a tratar de explorar, ¿sí?, la idea, el pensamiento. Por eso es una epistemología, es una teoría del conocimiento respecto de lo que puede significar esa palabra, frontera. Pues bien, mi punto de partida, que no es el único posible, por supuesto, es el de la topología. La topología, todos saben, es una rama de las matemáticas, de la geometría, que en realidad no es ni pura geometría ni pura matemática, lleva de todo. Está en realidad explorando la realidad de las formas, es lo que estudia la topología, y del lugar que ocupan las formas, y de saber si hay un lugar previo a la forma que lo ocupa, o el lugar viene como consecuencia de la forma, de la morfogénesis. Bueno, sin entrar en esa disyuntiva que es bastante cercana a la metafísica, sí diría lo siguiente, y lo voy a decir a bocajarro, ¿sí?, así que nadie se vaya a abrir las venas por lo que voy a decir, porque voy a intentar explicarlo. Se dice, en topología algebraica, habría que escribirlo, además es bellísimamente churrigueresco como se ve, ¿verdad? Un punto P pertenece a la frontera del conjunto A si y solo si, para cualquier épsilon mayor que 0, una bola de radio épsilon alrededor de P no es un subconjunto contenido de A. Y además, la intersección entre la bola de radio épsilon alrededor de P y A es diferente del vacío. Realmente, si ven el dibujo, es muy simple lo que se está diciendo. Imagínense una circunferencia y justamente la línea que forma la circunferencia es la frontera. Un punto de la circunferencia, cualquiera que esté ahí, si trazan otra circunferencia alrededor de ese punto, nunca podrá estar esa circunferencia completamente contenida en la circunferencia grande. Siempre habrá un pedazo afuera. Así se define en topología una frontera. ¿Sí? Incluso existen lo que se llaman conjuntos abiertos, que contienen a todos sus elementos, excepto a los que son fronterizos. Un conjunto que no contiene a su frontera es un conjunto abierto. Y es interesante, porque precisamente en termodinámica, por ejemplo, un sistema abierto es un sistema que permite un intercambio de información, ya sea en forma de materia, de energía o de otra forma. Entonces, la entrada y salida lo convierte en un conjunto abierto. La termodinámica de los procesos irreversibles, que nace grosso modo a mediados del siglo XIX, es la que generó precisamente el concepto que hasta a los años 60, ya en el siglo XX, gestó el concepto de estructura disipativa. De donde salen las primeras ideas de la complejidad. Estoy hablando del espermatozoide fecundando al óvulo. Es el inicio. Después Morin fue a Bruselas, estuvo año y pico con Prigogine, viendo cómo trabajaba la física y la química esto, y lo exportó después al mundo de las ciencias sociales. Así que cuidado con pensar que, no, todo nació en las ciencias sociales. No, nació en la físico-química. Ahora, la gran pregunta, que sigue siendo válida al día de hoy, y el año pasado en una muy sabrosa charla con Morin en París, buenas tardes, continuamos con nuestras actividades. A continuación vamos a escuchar a los doctores
Alexandre de Pomposo, Erwin Weber. El doctor Pomposo es profesor emérito de Multiversidad Mundo Real. Edgar Morín. ¿Nos escucha? El doctor Pomposo es licenciado en Física y Filosofía, médico cirujano, doctor en Ciencias Físicas, director de la revista Ludus Complexus y es autor de un número importante de artículos y libros. El doctor Erwin Weber es profesor de tiempo completo del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, miembro del Consejo Técnico del mismo colegio, responsable de la cátedra Musil de 2 grupos de investigación, ha recibido reconocimientos por su labor académica, pedagógica y de investigación. Es colaborador cultural en el Fondo de Cultura de la Embajada de Austria y realiza estudios postdoctorales en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Viena. Ellos van a presentar la epistemología de la frontera. Adelante, doctores. Sí, claro, ojear y necesitaríamos 3 brazos para eso. Al equipo técnico, por favor, le solicitamos 2 micrófonos inalámbricos. Uno nada más, gracias. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? No se escucha, ¿verdad? ¿Pueden subir el volumen? ¿Se escucha? ¿Perdón? Pues estoy probando, ¿se oye? Ahora sí, gracias. Muy bien, entonces este curioso título de la epistemología de las